Hola, buenas noches. Este es su programa cristiano 220 en el aposento alto, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Chile. Soy su hermano Juan Carlos Molina Torres. Esta noche damos gracias al Señor porque podemos estar una vez más transmitiendo a través de Facebook Live y llevando la poderosa palabra del Señor a nuestras vidas. Amén. Estamos desde la semana pasada y durante todo este mes de enero dimos inicio a un estudio sobre los evangelios sinópticos y estamos tomando como base al libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Los evangelios sinópticos son aquellos que escribieron Lucas y Mateo, además de Marcos. Estamos en esta tarde, en este programa vamos a desarrollar el capítulo número 3, del Evangelio de Marcos, y vamos después a ver los sinópticos de Mateo y los sinópticos de Lucas. ¿Ven? Vamos a hacer la conexión también en este momento para video en grupo. Amén. Video en grupo, estamos entonces para salir también por Facebook Live y video en grupo. Ahí estamos haciendo la conexión ya para que nos puedan ver también a través de video en grupo. Video en grupo. Bien. Amén. Aleluya. Video en grupo, estamos entonces. La gloria es para el Señor. Vamos a hacer la conexión. Ahí aparecimos. Amén. Amén. Ahí estamos también en video en grupo. Vamos a eliminar la carta de presentación. Video en grupo. Y acá estamos en Facebook Live. Amén. Amén, amén. Bien, ya estamos entonces acá saliendo a través de esta plataforma que el Señor nos ha permitido para poder transmitir. Muchos ministerios cristianos también están en esta hora. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y amén. Amén. Ya tenemos aquí alguna hermana que ya está conectada con nosotros, la hermana María Liliana. Que Dios te bendiga, María, Dios te guarde. Sarita Belén también, gloria al Señor. Y así, como les decía, estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo 3, en esta oportunidad de los evangelios sinópticos. Amén. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos esté guiando en esta noche, en este programa. Amén. Que Dios nos esté bendiciendo, que Dios nos esté ayudando. Y vamos a la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque nos permites estar, Señor, ante tu presencia, Señor, para hablar de tu palabra a mis hermanos, a mis amigos, a todas las personas, Señor, Dios mío, que nos puedan ver y escuchar. Unge mis labios, Señor, Dios mío, Padre, despeja mi mente, Señor, eterno Dios, que en esta noche pueda, Señor, Dios mío, ser
un caudal de bendición para tus hijos, Señor Dios mío, para mi vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendícelos a todos, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, en toda esta América linda y hermosa que tú nos has dado, Señor Dios mío. Desde México hasta Chile, Señor, recorriendo toda América, está llegando, Señor Dios mío, esta transmisión. Para la gloria de tu nombre, Señor. En esta oportunidad, el libro de Marcos, los sinópticos de Mateo y de Lucas, Señor Dios mío, Padre, capítulo 3. Esta noche la lección de los 12 discípulos, Señor Dios mío, Padre Santo. Danos gracia y danos virtud para poder, Señor Dios mío, estar, Señor, explicando, estar transmitiendo lo que tú quieres, Señor Dios mío, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, eso es lo más lindo de orar al Señor. Vamos entonces a leer el libro de Marcos. Marcos en el capítulo 3 tiene unas subdivisiones, por ejemplo, del 1 al 12 tenemos el milagro al hombre de la mano seca. Amén. Un milagro que el Señor hace, una sanación maravillosa. Después tenemos la multitud a la orilla del mar, del verso 7 al 12, ¿ya? Donde estaba el Señor predicando, hablando, ¿no es cierto? Y la gente estaba siguiéndole, y eran ya grandes multitudes. Y después tenemos también elección de los 12 apóstoles, que es el tema central que vamos a ver en esta noche, desde el verso Marcos 3, entonces, verso 13 al 19. Al 19. Ahí vamos a estar. También en el capítulo 3 de Marcos, también Marcos escribe sobre un tema pero muy importante, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Del verso 20 al 30. Amén. Ahí Marcos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. También termina este capítulo desde el verso 31 al 35, cuando la madre y los hermanos de Jesús van a visitar al Maestro. Amén. Pero nosotros que vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar de la elección de los 12 apóstoles. Amén. Aleluya. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Aquí ya los comienza a nombrar. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Amén. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Aquí tenemos entonces bastante escueto el relato de Marcos sobre la elección de los 12 apóstoles. Amén. Dice que Jesús subió al monte, ¿no es cierto? Ahí estuvo toda la noche orando al Señor, y después dice que llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Atención, vamos a ir hablando para cuál es la misión de los 12 apóstoles.
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí está. Veamos qué escribió el sinóptico de Mateo sobre esto. Está en Mateo capítulo 10, del verso 1 al 4. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Bien? Mateo es más breve todavía que Marcos. Dice aquí entonces que llamó a sus 12 discípulos. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acuérdense que habíamos visto que Marcos dice que los envió a predicar también. ¿Ya? Mateo dice que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Veamos qué dice Lucas. Lucas dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Amén. Entonces, tenemos aquí los tres relatos de este capítulo capítulo 3 del libro de Marcos, que nos está hablando de la elección de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Amén. Dios bendiga a nuestras hermanas que están conectándose, a la hermana Ana María Urbina. Amén. Dice: Dios me lo bendiga, pastor. Ahí estamos mal, porque no soy pastor. Ya soy un simple obrero del Señor, diácono de mi iglesia, la Unión Iglesia del Señor, de acá de Chile. Amén. Dios te bendiga, hermana Ana María. También tenemos a mi hermana querida, mi hermana Leslia Gles, ¿ya? Mi hermana Leslia es de Cuba. Muchas bendiciones, dice. Amén también para usted, hermana Leslia. Dios bendiga su lindo país y su ministerio. Amén. Aleluya. Y por acá tenemos también la hermana Alicia de Argentina, ¿no es cierto? Muy buenas noches, bendiciones, hermano Juan. Amén. Y mi hermana Norma Beatriz Acevedo. Amén. Mi hermana Ari Cuevas también se ha unido, María Tejada se ha unido, Cristian Aquino se ha unido. La gloria es para el Señor. Todos estos varones y estas hermanas, Dios las bendiga y Dios los guarde.
Entonces, aquí vemos que Jesús, vamos a hacer un resumen de los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús se fue a un monte a orar. Bien. Y oró toda la noche. Bien. Oró toda la noche. ¿Ya? Llegando el día, él llamó a sus 12 discípulos. A sus 12 discípulos. ¿Para qué? En el verso 14 de Marcos 3, estableció estos 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bien, esto es muy importante. ¿Cuál es el ministerio de estos 12 apóstoles? ¿No es cierto? La palabra apóstol significa enviado. Amén. Son 12. Después va a aparecer otro. Va a aparecer otro que es Pablo. Ya le digo al tiro que es Pablo, el apóstol Pablo. ¿No es cierto? Que es un furtivo, como dice el mismo, que Dios los coge después con un propósito, cuando la iglesia ya comienza a desarrollarse, a multiplicarse, se necesitaba un varón que lo llevara este evangelio para los gentiles. ¿Amén? También vamos a aclarar eso, que los gentiles y los judíos no es lo mismo. Nosotros somos gentiles, nosotros, los que hemos recibido el evangelio por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Amén. Y los judíos, bueno, es el pueblo de Dios, y los judíos también recibieron el Evangelio de Jesucristo. Amén. Se convirtieron. Bueno, estos 12 discípulos son judíos. Amén. Entonces, tenían que estar con él, los envía a predicar, con autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hay dos cosas ahí. Personas enfermas y personas que tienen demonios. Hasta el día de hoy hay personas que tienen demonios. ¿Ven? Los demonios se posesionan de estas personas, produciéndole realmente una vida muy, muy complicada. ¿Quiénes son estos 12 hombres? ¿Ya? El primero que encabeza esta lista es uno que se llama Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro nunca se llamó Pedro, se llamaba Simón, Simón el pescador, ¿no es cierto? Pero Jesús le cambió el nombre. Pedro viene de Petra, una combinación de esto, que significa piedra, roca, algo duro, ¿cierto? Sabemos que los nombres, los judíos colocaban en el nombre a las personas, y ese nombre tenía que ver con su vida. Entonces, Pedro es un hombre fuerte, es un hombre formado ahí, al rigor, ya duro, ¿no es cierto? Una roca. Se necesitaba un hombre así. ¿Ven? Muchos hablan de Pedro como un hombre con ciertas características, pero la iglesia necesitaba de Pedro. Bueno, necesita de todos. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ven? ¿Quiénes más estaban ahí? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Estos eran hermanos, Jacobo y Juan. Son dos hermanos, y este Juan, el que va a escribir el Apocalipsis y también las cartas pastorales de Juan, ¿no es cierto? Primera de Juan, segunda de Juan y 3 de Juan, y Apocalipsis, ¿no es cierto? Es el último de los discípulos, de los apóstoles en fallecer. ¿Ven? Entonces, son hijos de un hombre llamado Zebedeo, y es hermano con Jacob. Y Jesús les apellidó, les puso por sobrenombre Boanerges. Esto es hijos del trueno. Hijos del trueno. También a Andrés. Este Andrés es otro discípulo. Este Andrés es hermano de Pedro. Hermano de Pedro y pescador también.
y Felipe, Bartolomé, Mateo. Mateo es el que está escribiendo también el libro, es el publicano, ¿no es cierto?, recaudador de impuestos. Tomás, este Tomás se hizo famoso o se le recuerda mucho porque es un hombre muy especial. Él tenía que ver para creer, ¿cierto? Ver para creer, como muchos, pero aún así, que podríamos decir, pero ¿cómo? Por fe hay que creer las cosas. Tomás decía ver para creer, si no viera no creo, dijo. Igual Jesús lo tomó dentro de los 12. ¿Ven? A veces para nosotros las personas son como que no cumplieron los requisitos, pero para el Señor cumplen los requisitos. Tomás cumplió. Tenemos también a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, este otro Simón, el cananista, ¿ya?, seguramente de Canaán, y Judas Iscariote, este es el famoso Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, dice. Amén. Ese es el relato más específico de Marcos 3, ¿no es cierto?, que nos habla de la elección de Jesús con los 12 apóstoles. Entonces vamos a hacer uso de esta ayuda que tenemos de este libro que escribió un gran hombre, Pablo Hoff, un hombre que ya está en la presencia del Señor, que escribió muchos libros para bendición de la iglesia. Amén. Este libro se llama Y se hizo hombre, que se hizo hombre, que relata la vida de Jesús, los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? La fascinante historia del Dios hombre, como se relata en los evangelios sinópticos, por Pablo Hoff. Lo vamos a citar porque en base a él vamos a estar estudiando. Lo puede también encontrar por la internet, también Se hizo hombre, de Pablo Hoff, ¿no? Amén. Yo acá también lo tengo ya en PDF y si alguien está interesado, se lo podemos enviar por el correo. Amén. La gloria es para el Señor. La elección de los 12 discípulos se debe a dos razones contrapuestas. Jesús se da cuenta, ¿no es cierto?, de que su ministerio es un ministerio que va a provocar la envidia de muchos hombres, especialmente los religiosos de la época, ¿ya? Entonces Jesús necesita tener hombres a los cuales Él va a enseñar, más cercanos a Él, para que se desarrolle este ministerio de este Evangelio, ¿ya? La amenaza creciente de los líderes religiosos. Apenas aparece Jesús en escena, los líderes se les dejaron caer cuando se bautiza. Ahí habían fariseos, ¿no es cierto? Había toda esa plana mayor de los líderes religiosos mirando cuando aparece Jesús y es bautizado por Juan el Bautista. Desde ese momento que Jesús públicamente se hace pública su figura y su ministerio, los líderes religiosos procuraban ya de hacerle daño. Entonces, eso ocurrió. Entonces, lo otro que también está ocurriendo es que hay gran multitud. Las multitudes comienzan a seguir a Jesús. Este profeta, este hombre, le empiezan a decir distintos nombres, que aparece con esta nueva, con este nuevo mensaje y también con la sanidad de los enfermos. Los enfermos acuden a Jesús porque Jesús en su misericordia sana a muchos enfermos, sana a los enfermos. Amén. Entonces, les seguían multitudes. Entonces, por eso Jesús prepara a estos hombres, los va a preparar, porque Jesús sabe lo que va a ocurrir, que lo van a procurar matar, que lo van a crucificar,
y que estos hombres deben estar preparados para continuar su obra, continuar este evangelio, ¿no es cierto? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Marcos 16:15, ¿no es cierto? Nos habla de eso. Entonces, por eso. Y también porque necesitaba ya de personas ayudantes, especies de ayudantes, para administrar todo lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando, ¿ya? A todas estas multitudes que acudían a él, ¿ya? Es maravilloso cómo las cosas de Dios no son al azar, no son al azar. Y Jesús nos da ejemplo, muchas veces nosotros hacemos y tomamos decisiones sin pensar, sin acudir a la presencia del Señor. Dice Jesús, dice la palabra ahí que en Lucas que Jesús pasó toda la noche orando, toda la noche orando. Es un claro mensaje, ¿no es cierto?, de que para toda decisión debemos orar, debemos orar. Y a la mañana siguiente escogió a los 12 discípulos. Aquí vamos a ver que hay unas características bien especiales dentro de estos 12 hombres. ¿Por qué fueron 12? Ni fueron 10 o 20 o 70, como después aparecen los 70 que son enviados, que también es algo que es una enseñanza. Porque lógicamente el número 12 se identifica con Dios. 12 son las tribus de Israel, 12, ¿cierto? 12 también son las puertas de la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿no? Y así. Entonces era un número que tiene un especial significado para Dios. Entonces, Dios está aquí formando un nuevo pueblo, una nueva comunidad con estos 12, partiendo con estos 12 hombres, ¿ya? Aquí, como dice Marcos, fueron establecidos para que estuviesen con Él, ¿ya? Que estuvieran con Él, tuvieron una intimidad, estuvieron más allá que las multitudes, estuvieron más allá que las multitudes, pasaron estos 3 años y medio con Jesús. Del momento que Jesús los escoge, ellos dejan todo, todo, por seguir al Maestro. Amén. Eh, entonces estuviesen con Él, fueran íntimos y constante acompañante. La palabra discípulo tiene varias acepciones, varios significados, pero el que más sentido tiene para los judíos, ¿ya?, es una persona que aprende. Entonces, discípulo significa una persona que aprende. Acá nosotros más o menos lo tomamos como un alumno, ¿cierto? Que hay un maestro y tiene sus alumnos, tiene sus discípulos, ¿ya? Las cosas espirituales, que Jesús, ¿qué iba a enseñar? Cosas espirituales. Iba a enseñar cosas espirituales. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. ¿Cuál era la misión de los apóstoles? Era salir a predicar, salir a predicar. La palabra apóstol significa enviado, ¿cierto? Enviado. Después de Pentecostés, de los comienzos de la iglesia, todos estos apóstoles se dispersaron por muchos lugares predicando la palabra del Señor. Bueno, los más notorios son el apóstol Pablo, que hace unos viajes misioneros con Bernabé, y también él escoge también hombres, va formando iglesias en distintos lugares y va dejando ahí hombres santos, hombres eh, con amor a la obra, para que dirijan las nuevas comunidades cristianas que estaban naciendo. También Pedro llega a Roma también, y también predica el Evangelio. Y así.
Y bueno, durante ese periodo, mucho después ya la iglesia es perseguida y muchos son asesinados. Entonces también tenemos la historia de la iglesia, la historia de los apóstoles, de, de cómo fueron perseguidos, ¿cierto? Bueno, pero el apóstol es un enviado para predicar. Eh, los términos griegos, dice, por apóstol y misionero, vienen de la raíz del verbo enviar. Después que ellos se prepararon, una debida preparación, los discípulos iban a ser enviados a proclamar ¿qué? El Evangelio de Jesús. Jesús les enseña, les da un mensaje, también les da autoridad, les da poder. Eso es lo que hace el Señor con sus hijos. ¿Sí? Nos enseña y nos da una autoridad sobre las enfermedades. Sanar enfermos. Amén. Sanar enfermos. Dice ahí, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán porque usted, yo y todo hijo del Señor lo hacen en nombre de Jesús. Amén. Y autoridad para en contra de los demonios también. Demonios. Hay una característica, por eso les decía, característica de este grupo, estos 12, vemos que Simón o Pedro, ¿ya? Es hermano con Andrés. Son pescadores y son hermanos. Y también tenemos a Juan y a Jacobo, que también son hermanos. Ahí ya habían dos familias que estaban involucradas en el ministerio de Jesús. La familia de Pedro con Andrés y la familia de Jacobo con Juan. ¿Bien? Entonces, la familia también debe involucrarse en el ministerio de Jesús. También. Si hay un esposo, la esposa y los hijos deben apoyar a este esposo y viceversa, la esposa, el esposo también debe y los hijos también los padres. Ese es el orden, el ministerio, la familia. Amén. Es triste ver en estos tiempos que a veces solamente hay uno dentro de la familia que está sirviendo al Señor y ese uno está sufriendo porque sabe las verdades del Evangelio, sabe lo que va a pasar y todo, y su familia no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y la palabra es clara. Podemos ser amigos de Jesús. Hay ministerios que se llaman amigos de Jesús, hijos de Jesús, discípulos de Jesús y todo. No. Hay que ser hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y cómo se hace uno hijo de Dios? Como le dijo Jesús a un hombre que fue de noche a verlo por vergüenza, que se llamaba Nicodemo, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nosotros como personas nacimos una vez de parte de nuestra madre, eso es algo físico, pero espiritualmente tenemos que volver a nacer para ser reconocidos como hijos de Dios, aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Ven? La gloria es para el Señor. Qué lindo. Entonces, a usted le puede gustar mucho el Evangelio, muchos dicen, no, si yo acepto. Yo he conversado con muchas personas y dicen, no, si no se preocupe, yo creo. Hay muchos creyentes en Jesús, amigos de Jesús, seguidores de Jesús. No, hijo de Dios, hijo de Dios. Eso es el verdadero, la forma para que Dios nos acepte como hijos de Dios, reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Entonces teníamos dos familias, ya, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, ¿ya? También ahí hay otros nombres que aparecen, Judas, Bartolomé, Mateo que es un recaudador de impuestos, que es increíble siendo
siendo judío, está trabajando para Roma. También hay otro también que era el jefe también de los publicanos, que era Zaqueo. Entonces vemos que habían hombres judíos que trabajaban para Roma como publicanos, ¿cierto? Y no eran muy queridos. Entonces, podríamos haber pensado, pero ¿cómo Jesús llama a este hombre que quita, le pone cargas al pueblo y le quita su dinero, cobrándole más impuestos? Pero él forma parte del, de los 12 discípulos. Y dice ahí la palabra que cuando pasó Jesús y vio, Mateo lo vio, Jesús le dijo, ven y sígueme. Y este lo dejó todo. Lo dejó todo. ¿Vio? No tuvo ningún problema y le siguió. Lo que es muy bueno porque también nos enseña que Jesús no mira cuando te quiere ocupar, cuando Dios te quiere usar, cuando Dios tiene un propósito contigo, te llama y no mira tu pasado. Mira tu pasado, ahí tenemos un ejemplo. Mateo, un hombre que recaudaba impuestos para Roma, que no era para nada querido. Siguió a Jesús, Jesús lo llamó. Otro hombre que también es apóstol, que Jesús, Dios lo llamó. Y este fue terrible, fue Pablo, Saulo de Tarso. Perseguidor en sus primeros comienzos, perseguidor de la iglesia. ¿Cierto? Y podríamos decir, pero ¿cómo Dios llama a un hombre que asesinó? Un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que no le importó, mujeres, niños. Pablo es el que consiente en la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban, un diácono, un joven, que la única falta que tenía era ser creyente en Jesús. Pablo lo encuentra y con todos sus seguidores le dan muerte. Entonces, a estos hombres llamó el Señor. Entonces, a veces podemos pensar en nuestra mente finita que nosotros tenemos, de que cómo puede ser eso, pero para Dios, Dios mira al corazón. Y estos hombres siguen a Jesús, siguen a Dios de corazón. Lo siguen de ver lo que es su interior espiritual, ¿cierto? Y ahí en el caso de Pablo, cuando la palabra dice, ¿no es cierto?, porque me es instrumento escogido, porque no iba a haber otro que llevara la palabra a los gentiles y que estuviera ante la presencia de reyes y gobernantes como estuvo Pablo. ¿Ah? Entonces, a veces no se sienta mal que Dios escoge a un hermano para determinada labor. No, yo tendría que haber ido a ir a hablar con el alcalde, con el presidente, y mire, mandó a este hombre. El Señor. Bueno, el Señor sabe. El Señor sabe por qué hace las cosas. Nosotros todos nos dice la palabra que somos un cuerpo, donde cada uno de nosotros somos un miembro de este cuerpo que tenemos que estar presentes para que el cuerpo funcione. Así es la iglesia. Si falta alguien, este cuerpo no funciona al 100%. Hay miembros que podrían ser más importantes que otros, pero si usted quita un miembro en un cuerpo, el cuerpo no anda bien. Entonces, somos todos importantes. A la vista, a lo mejor, pareciera que algunos miembros de este cuerpo son más importantes, pero no es así. Somos todos importantes. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ahí vimos que eran familia. Qué lindo que esos 4 discípulos eran entre ellos habían 2 familias, ¿cierto? También sabemos de la suegra de Pedro, cuando Jesús va a la casa, Jesús enseña con sus enseñanzas, pero también enseña con su ejemplo. Jesús visita la casa de Pedro, ¿no? Y no es por nada, pero en estos tiempos, ¿quién te visita? ¿Quién va a tu casa?
a visitarte si estás enferma. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿No? Hay grandes hombres, y yo no discuto que son grandes hombres. No pongo en duda que son grandes hombres. Pero el ministerio es otro, es ir al pobre, es ir a las viudas, es ir a donde el que está sufriendo. Jesús fue a la casa de Pedro y allí estaba enferma la suegra. ¿No? Y Pedro se llevaba muy bien con su suegra. Eso echa abajo, eso de que no se puede uno llevar bien con la suegra, mentiras. No puede llevar. Conozco el caso de un hombre muy cercano que su suegra lo consideraba más que un hijo. Entonces, es verdad, es verdad. Y sanó, el Señor sanó a la suegra de Pedro y ésta le servía. Bien, bien. Entonces, cuando si es que usted recibe la visita de algún hermano, de algún líder de su iglesia, sírvale, atiéndalo como se merece, porque en primer lugar es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. ¿Bien? Qué lindo. Eh, Estos pares de hermanos, ¿no es cierto?, son Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, además de ser hermanos, el relato le dice que Jesús lo apodó como Boanerges, con ese nombre, que significa hijos del trueno. ¿Mm? Hijos del trueno. Amén. Eran, eh, eran especiales estos hermanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre se necesita de personas así, ¿cierto? Fuertes y decidores, ¿no es cierto? Ya. Y otra cosa que podemos ver también que comienza la lista de los discípulos hablando de Pedro. De Pedro. Nosotros le decimos Pedro, pero él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón. Y es Jesús quien le cambia el nombre. Le pone Pedro, Petra, roca, hombre fuerte, duro, rudo, pero necesario. Muchos se comparan con Pedro, ¿no? Que Pedro impetuoso, Pedro las quiere hacer todas, Pedro está, después Pedro llora, Pedro se arrepiente. Pero el verdadero Pedro es aquel que parte, que se levanta en el día de Pentecostés, ungido ya con el Espíritu Santo, y da ese discurso en el cual se convierte en 3.000 personas. 3.000 almas. Ahí tenemos al Pedro que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Las glorias para el Señor. Procuremos estar llenos del Espíritu Santo. Procuremos buscar la presencia del Señor. Por muchos deseos que tengamos de cosas, Dios derrama su gracia, su virtud a aquellos que le buscan. Adoradores, dice que Él busca adoradores y da como un caminito cuando dice y estos adoradores de mañana me buscan, temprano me buscan. ¿Mm? Entonces, la Biblia está llena de enseñanza. La Biblia está llena de enseñanza. Por eso nosotros hemos querido, este ministerio ha querido en este año, y también con mis hermanos de Lampa, de la iglesia, la Unión Iglesia del Señor, del local de Lampa, en este año retomar sobre la enseñanza práctica. Si usted puede estudiar en un instituto, si usted puede estudiar en algo que es establecido en su iglesia, hágalo. ¿Ya? Porque es necesaria la enseñanza. Y este año nosotros vamos a llevar enseñanza
para la casa, como se dice, porque los tiempos han cambiado. Ya no tenemos lugar para reunirnos en la iglesia. Las iglesias en la mayoría de los países están cerradas. No se necesitó cerrar las iglesias por una orden de contra, sino que una enfermedad, una pandemia cerró las iglesias y cerró muchas cosas. Entonces, ahora en las casas estamos hablando del Señor a través de la internet. Por eso cuando comenzó la internet, quizás cuántos dirían esto a mí, ¿para qué? Yo no me manejo en internet y ahora de la internet tenemos un gran camino para hablar de las cosas del Señor, ¿no es cierto? Y gloria al Señor porque el Señor lo hizo, colocó este medio y podemos comunicarnos con hermanos de allá, de lugares muy lejanos, instantáneamente. Podemos aquí, me están escribiendo, ¿no es cierto?, los hermanos que están conectados desde Argentina, mi hermana Patti Vallejo, ¿no es cierto?, mi hermana Roquelina Hernández de Colombia, y así. Qué bendito es el Señor. Aquí dice María Tejada, hola, buenas noches, bendiciones, Shalom, República Dominicana, imagínense, lejos, y están escuchando, y así. Mi hermana Leslie Aglés de Cuba, hay que orar mucho por Cuba, hay un gran avivamiento en Cuba, un gran avivamiento, el Señor está haciendo cosas maravillosas en ese lugar, los hermanos. Amén, hay que orar por la iglesia de Cuba, la iglesia evangélica de Cuba. Amén. Entonces, vimos ya casi esto como estas características de estos 12 hombres, ¿no es cierto?, que Dios escoge para que sean sus 12 apóstoles, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí en este libro que escribió mi hermano y gran maestro Pablo Hoff, que estos discípulos, estos 12 apóstoles, eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres comunes y corrientes. No eran ricos, ni sabios, ni eruditos. Eran hombres comunes y corrientes. No eran políticos o intelectuales que tuvieran gran influencia. Tampoco influencia religiosa, como decir, puchica, tenemos una persona que está en los ámbitos religiosos o que está en los ámbitos políticos que nos puede ayudar. No, es que la iglesia no necesita de eso. La iglesia a veces se confunde y muchos quieren ser amigos del alcalde, de un concejal. Mire, yo no sé si en otras partes ha ocurrido, pero ya en 2 oportunidades no han visitado postulantes a cargos políticos y después nunca más se ven. Nunca más se ven. Entonces, la iglesia no necesita de hombres, ni necesita, es mi personal opinión, en el sentido de apoyo para hacer cosas, para llevar a cabo. ¿Qué es lo que cuál era el mensaje o la labor que tenían que hacer estos apóstoles? Marco lo dice ahí. Tenían que estar con Jesús, estuvieran con Él, ir y llevar la palabra, ir y predicar el Evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso era. Entonces, bienvenido una autoridad que se convierta al Señor. Bienvenido un presidente de la República, como en otros países ha ocurrido, que han habido presidentes de la República y han sido cristianos. Bienvenido. Pero no con el afán de que nos pueda ayudar en algo del físico, en algo del mundo. Aquí lo estamos viendo, estos hombres eran comunes y corrientes, como dice Pablo Hoff, ¿ya? Incluso de modestos recursos, de clase humilde. Pero no lo crea tampoco, porque algunos no eran tan pobres. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés eran pescadores. Era como decir tener una empresa de
del pescado, ¿ya? Del mar. Entonces, tenían sus recursos, tenían, Pedro era dueño de barcas, ¿cierto? Se le ve remendando las redes. Qué lindo, ¿no? Otro que tenía un buen empleo lucrativo, que seguramente le generaba bastantes recursos económicos, fue Mateo. Pero Mateo, cuando escucha el llamado de Jesús, dice que lo dejó todo. Con respecto, hemos hablado mucho de respecto si eran ignorantes o eran educados. Muchos hablan de que eran personas del vulgo, como se dice, de la gente, ¿ya? Del vulgo, vulgares, en el sentido común y corriente, ¿ya? Se ha dicho mucho. Pero también no debemos ignorar, no debemos olvidarnos de que el pueblo judío era educado desde muy pequeño, los niños, que la religión forma parte de su vida, que los padres enseñaban sus oficios a sus hijos. Entonces, no eran tan así como algunos dicen, estos eran del vulgo, o eran analfabetos, o no tenían recursos. No. Eran hombres que habían sido criados con estudios religiosos. Acuérdense cómo era la disciplina de los judíos para enseñar a sus hijos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Nos damos cuenta que después estos grandes hombres, ungidos por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo, escriben estos libros. Escriben estos libros. Mateo escribe el libro de Mateo. Pedro escribe, primera de Pedro, segunda de Pedro, cartas pastorales, ¿no es cierto? Maravillosas. Juan, un jovencito cuando comienza a ser, ya es un apóstol. Para aquellos que dicen que los jóvenes no, es que en el Señor, el Señor no sigue las reglas que seguimos nosotros. ¿Ah? Que si es muy viejo, no sirve. Que si es muy joven, le falta experiencia. No, aquí vemos a Juan, un joven. Timoteo también otro joven que el Señor escogió, discípulo de Pablo. Y así, ¿no es cierto? Jesús los eligió a estos hombres que eran desconocidos hasta ese momento, ¿no va bien? Después del día de Pentecostés, estos hombres sienten y entienden el propósito de ser apóstoles. El propósito de ser apóstoles, ¿no es cierto? Ahí nombran a los diáconos, porque ellos estaban desvirtuando su propósito, porque ellos estaban llamados para proclamar el Evangelio, ¿cierto? Qué lindo. Ahí hay un grupo, cuando usted tiene un grupo, se va a dar cuenta, y en la misma familia se da, de que todos son diferentes. En una familia hay 1, 2, 3 hijos y no son iguales. Imagínense en un grupo. Aquí hay 12 hombres, todas con un carácter muy variado. Hay jóvenes y hay hombres de mayor edad. Vienen de diferentes profesiones, si podríamos decir, pescadores y el recaudador de impuestos, que son como los que más conocemos, ¿ya? Juan con Jacobo se llamaban los hijos del trueno, era porque eran muy impetuosos, muy impetuosos.
En cambio, después vemos que Juan se transforma en un hombre apacible, en un hombre que escribe unas cartas maravillosas, en que Dios le permitió sobrevivir casi hasta los 100 años, 90 y tantos años más, en forma lúcida, correcta. Con más de 90 años recibe el mensaje del Apocalipsis. ¿Sabe que era tan querido Juan? Cuando la iglesia es perseguida, dice, y los romanos los tomaban detenidos y todo, los, los mataban, los condenaban a la muerte. Pero Juan era el típico, fue el típico anciano ese que inspiraba amor. ¿Ha visto usted esas personas que usted las ve y le producen un cariño especial? Y sabe que no lo mataron en forma violenta ni física como con Pedro, que fue crucificado también, Pablo, que fue crucificado, sino que lo desterraron a una isla, la isla de Pasmo, donde no había nadie, donde lo fueron a dejar. Ya Juanito, bueno, chao le deben haber dicho, y aquí te vas a morir de soledad, de hambre. Y ahí, en esa isla de Patmos, solo, abandonado, el Señor le revela el libro de Apocalipsis a Juan. ¿Qué le parece? Los propósitos del Señor. El Señor nos va a sorprender siempre, todos los días. Todos los días nos va a sorprender el Señor. Y eso es lo que debemos confiar nosotros. Quizás en este día tú tienes problemas, estás enfermo, estás sin trabajo, estás con un dolor, algo aflija tu espíritu. Ora al Señor y tenlo por seguro que mañana el Señor traerá nuevas misericordias, traerá nuevas bendiciones. Amén. Juan seguramente en su interior pensó, bueno, voy a morir acá, y no, le mostró la gloria al Señor, le mostró los cielos, le mostró lo porvenir, eso que muchos estudian ahora y tratan de explicar finitamente, porque son cosas espirituales, pero que están relacionadas con lo físico, el reino de los cielos, el reino de Dios. Amén. Qué lindo, que ojalá pudiéramos tener un hermano que nos explicara el Apocalipsis, nos enseñara sobre el Apocalipsis. No se habla de temas del infierno, la muerte, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. ¿Dónde quedan las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes. Que Dios levante hombres, que Dios levante mujeres con ministerio de enseñanza. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar hablando de su palabra. Estamos por completar una hora, imagínense que a veces uno dice, ¿cómo voy a estar hablando una hora? 60 minutos, los 120 el aposento alto, 120 para nosotros es un número profético. Ya se viene ese programa de 120 minutos al aire. Se viene, ya el Señor está entregando muchas herramientas. Vamos a estar sorprendidos con el Señor y sorprendiéndolos, cómo el Señor va a permitir que podamos comunicarnos ya, que podamos hablar directamente, salir al aire. Va a ser maravilloso ese programa, ¿ya? Mientras tanto el Señor nos permite esto, de poder transmitir por el Facebook y poder llevar esta enseñanza
de los evangelios sinópticos. Ya vamos en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Marcos, y esa es nuestra plantilla, y de ahí vamos a ver lo que dice Mateo, vamos a ver lo que dice Lucas, y en algunas ocasiones lo que dice Juan. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios nos ayude. Vamos a orar por todos los que están enfermos, por todos los que necesitan del Señor. Vamos a orar por la iglesia, por su iglesia, por su familia, por su esposo, su esposa, por sus hijos, por su trabajo. Vamos a orar por todas las cosas, ¿verdad? Vamos a orar por los enfermos. No solamente de esta pandemia, hay enfermos graves por otras enfermedades. Un varón, Jorge Miranda, de Panamá, por cáncer ya, está en quimioterapia. Pero de ahí el Señor levanta hijos, los levanta. Por las familias de nuestros hijos también. Ellos ya han formado familia y también los hijos de repente a veces tienen problemas, ¿verdad? Por la iglesia local, ore por sus hermanos, ore sobre todo por los de mayor edad. Ore por las hermanas de mayor edad, por los hermanos de mayor edad que en este tiempo son los más propensos a tener alguna enfermedad. Ore por los jóvenes para que los jóvenes anden por el buen camino. Estudien, trabajen, se desarrollen, sirvan al Señor de jovencitos. Por aquellos que han tenido el privilegio de poder salir de vacaciones. Que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide. Amén. Y tantas cosas que están pasando en la vida de sus hijos, de los hijos, de nuestros hermanos. Amén. Vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche vamos a tu presencia en el nombre de Jesús para darte las gracias, Señor, Dios mío, por este programa y para pedirte en esta hora especialmente, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor, por los que están sin trabajo, por los que están pasando alguna necesidad, Señor, Dios mío, por aquellos que no han podido cumplir sus compromisos económicos, Señor, te pedimos, Padre amado, que los cuides, que los protejas, que los ayudes, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por tu cariño, gracias por, Dios mío, bendecirnos, acariciarnos en esta noche, Señor, ayudarnos, Señor, Dios mío, Padre Santo. Te pido por cada uno de los que están al otro lado de la pantalla, Señor, escuchando, viéndome, Señor, escuchándonos con reverencia, con educación, Señor, que tu palabra, Señor, haya en esta noche ayudado, Padre Santo, para sus vidas, Señor. Sé que es así, porque tu palabra ayuda a mi vida, Señor, en todo momento. Gracias, mi Padre, gracias, mi Señor, gracias, Espíritu Santo, por tus bondades, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, estamos despidiéndonos entonces ya en esta hora, porque el Señor es bueno, porque el Señor es maravilloso, porque para siempre es su misericordia, ¿no es cierto? Él nos ha ayudado y Él nos ha sido con nosotros. La gloria es para el Señor, que Dios nos bendiga grandemente y nos esté ayudando el Señor en todo. El día de mañana, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que Dios te ayude. Amén. Será hasta la próxima oportunidad en esta semana, si Dios quiere, ya con el capítulo 4 del libro de Marcos y los sinópticos respectivos de Mateo y de Lucas. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones, un abrazo desde Santiago de Chile para toda América. Soy su hermano y amigo Juan Carlos Molina Torres. Amén.